Buenas noches. Noches o tardes, ¿cómo se dice? Como tardes o noches. Buenas noches, profesor. Hola, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Juiciosos o siguen igual? Bien, sí, señor. Ah, bueno, eso es lo más importante. Que estemos bien. ¿Muchos trancones o qué? Sí, señor. Sí, eso dijeron, es que eso está como otra vez como complicado, pero pues no ha habido por lo menos tanto disturbio como antes, ¿no? Bueno, muy bien, ¿dónde anda aquí esto rapidito? Y tenemos a... Buenas tardes. Buenas tardes, Fanny Judith. Buenas noches, profesor presente. Gracias, buenas noches, gracias. Lida María. ¿Qué? Lida Marina, perdón. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias. Y tenemos por aquí a José Luis Echalar. Profe, ya se está conectando. Tiene problemas para ingresar, pero ya le envié el link. Ah, ok, muchas gracias. Sigamos por aquí a ver. José Luis. Y a Javier Ramos. Sí, señor, presente. Gracias. Sus otros compañeros ni más. No, señor, creo que no somos más. Creo que como que no somos más. Bueno, muy bien. Entonces trabajaremos. Aquí tenemos, muy bien. Estamos trabajando con esta parte. Estos no están. Este es aquí, ¿cómo se llama? Otálvaro tampoco está. Y tenemos por último a Jenny Lorena, que tampoco está. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ayer estuvimos hablando Bien, de sí, todo lo señor. que... Ah, bueno, me alegro. Ayer estuvimos hablando de básicamente cómo eran esos, la clasificación de los ingresos públicos, De ¿correcto? los ingresos, sí, señor. Entonces hablamos básicamente que teníamos ingresos obligatorios e ingresos no obligatorios, ¿correcto? Y que básicamente, digamos, la diferencia que hay entre un ingreso obligatorio y un ingreso no obligatorio es la voluntad, ¿correcto? Porque en los ingresos no obligatorios se refiere, están clasificados de acuerdo a qué? A un acuerdo de voluntades, mientras que los ingresos obligatorios simplemente la voluntad unilateral del Estado, ¿correcto? Muy bien. Entonces, hablamos también de esos principios, de esos del poder de imposición fiscal. Creo que dejamos un título que decía limitaciones. Sí, hablamos de las limitaciones o no. No, profe, quedamos ahí. En las limitaciones al ejercicio de imposición fiscal. Ahí quedamos, ¿cierto? Quedamos ahí, Muy sí, bien. señor. Ok, entonces vamos aquí a compartirles. Voy a compartirles la motivación de hoy para que no se me vayan tan aburridos. Mientras también se conecta el otro. Póngale mucho cuidado. Ya les estaba dando Listo, herramientas, profe. ¿no? Las otras herramientas aquí Sí, son 15 señor. minuticos bien aprovechados. Entonces, tenemos aquí y le decimos Buenas noches, compartir. profe. Muy buenas noches, es milagroso escucharlo. No, profe, es que estoy trabajando y hasta ahora pude conectarme. No, tranquilo, no me preocupe. Una compañera ya me ha dado el Ah, bueno, mensaje. gracias, profe. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien, con mucho gusto. Entonces, miramos acá. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ya está cargando, profe. Ya cargo, profe. Ok, miren aquí que estoy señalando. Fundamental. Lucha por tus sueños.
Lucha por tus sueños, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer todos, ¿no? Vamos a escuchar a Miguel Ángel con este mensaje. A ver, me dicen qué tal está el sonido. ¿Por qué la gente no lucha por sus sueños? ¿Por qué la gente no lucha con sus sueños? ¿Qué tal el sonido? Profe, está bien. Ok, espera que me toca activar aquí. Sueños. Les voy a leer uno de los documentos que viene ya en la colección. Y ¿por qué la gente, escuchen bien el axioma, por qué la gente no lucha por sus sueños? Imagínense una persona en catedral rezando a estas horas, prende 10 veladoras y empieza a rezarle a Diosito. El hombre de rodillas, en fervoroso rezo, lleno de congoja, angustia y ansiedad, le suplicaba a Dios: Señor, haz que mi mujer cambie. Te prometo que si mejora su carácter, yo seré feliz. Con mi jefe, haz que no sea tan déspota y criticón, y yo seré, te lo prometo, feliz. A mis hijos, tú los conoces mejor que nadie. Haz que no sean soberbios y que por fin sean obedientes y hagan lo que yo les mando. Y te aseguro que yo seré feliz. Hoy mi país, tan robado y corrupto, con tantos políticos que lo han saqueado eternamente, cámbialos por favor y yo, Diosito, seré feliz. Señor mío, haz que los servidores públicos, policías, inspectores, ya no sean tan rateros y te aseguro que con eso me harás feliz. Finalmente, Señor, algunos detalles más. Que mejore mi salud, que me aumenten el sueldo, que pueda cambiar mi carcacha por un cochecito nuevo, que pueda comprarme una casita de campo, aunque sea pequeñita. Y por último, Diosito querido, que me saque la lotería, aun cuando no sea mucho. Y te prometo que con estos pequeños cambios, finalmente, Dios, seré feliz. De pronto, se escuchó un trueno en el cielo de la abovedada iglesia y cayó una viga desde lo más alto que se estrelló contra su cabeza, matándolo en ese instante. Y una voz de lo más sonoro le dijo: ahora sí, hijo mío, sí serás feliz. Realmente, ¿por qué asesinamos nuestros sueños? ¿Y saben por qué? Porque en América Latina, escúchenme muy bien, por la formación que tenemos, por el antecedente religioso, por la forma en que fuimos educados, hemos hecho de la esperanza una virtud. Esperar. Es la esperanza, ¿no? Es muy diferente esperanza a fe, ¿eh? Fe es certeza, seguridad, duro, adelante. Me pedían que grabara unas cápsulas para la selección nacional que va a Alemania, al Mundial, ya el mes próximo. Les decía: señores, no vayan ustedes por la Copa Jules Rimet y tráiganla a México, pero vayan con la certeza de que van a ganar, no con la esperanza. Y todos los latinoamericanos somos milagreros, díganme si no es cierto. Le entregaba a Mirtita Añaños una imagen de la Virgen de Guadalupe, yo soy guadalupano, pero si ustedes ven la Basílica de Guadalupe en diciembre, el 12 de diciembre, ¿saben cuántos peregrinos llegan a ese santuario? 10 millones de peregrinos. Impresionante. Se sacan 14 toneladas diarias de cera. Y ves al rico rico y al pobre pobre pidiéndole a la Virgen. El rico, 100 millones de pesos, 100 millones de pesos, madrecita, 100. Y el pobre, 100 pesitos, madrecita, 100 pesitos. El rico le pregunta al pobre: ¿qué le estás pidiendo a la Virgen? 100 pesitos, patrón, tómalos, no me la distraigas, vente para acá, madre. ¿Sí? Que resulta, somos milagreros. Yo he visto en partidos de fútbol, y lo he visto aquí en Perú, y lo he visto también en Ecuador, y lo he visto en México, que va a jugar la selección del país. Llego a la parroquia y el niño Dios con el uniforme de la selección. A ver si ganamos. Y hay algo que es impresionante, o sea, ¿de dónde viene la palabra? Escuchen bien, realización. Para que te realices, tienes que partir de ¿qué? De tu realidad. Fíjate, realidad, de ahí viene la palabra realización. De tu realidad, hazla con tu realidad.
Donde estés, con las adversidades, con los problemas que tienes, con todo eso, a ver, hazla. Si tú pones agua en un vaso, ¿qué forma toma el agua? La del vaso. En una cubeta, de la cubeta. En una tina, de la tina. ¿Qué significa? Sigue siendo agua. Los mexicanos tenemos un dicho que dice, el que es gallo, donde quiera canta. Ponlo donde quieras. El tipo la va a hacer. Y una cosa deben tener los excelentes, hacerlo con lo que no tienes, no con lo que tienes, con lo que no tienes. Es que no tengo trabajo. A ver, ya buscar trabajo ya es un trabajo, ¿a poco no? ¿A poco no dedícate 8 horas diarias a buscar trabajo? ¿Lo vas a encontrar? Oye, es que la salud, sin salud, adelante. Es que no tengo plata, sin plata, adelante. ¿Cómo empezaron todas las empresas grandes actualmente? Pequeñitas. Hay un señor que se llamaba Walter Elias Disney. No sé si lo conozcan, el nombre de Disney. No sé, imagínate, empezó con un capital enorme. $40. Y así empezó su sueño. ¿Con cuánto empezó Cola Real? Pues con una hipoteca, ¿no? O sea, con un préstamo. ¿Cómo empezaron todas las empresas grandes? En pequeñito. ¿Qué significa esto? Miren, la frase que sale en el video al principio, para crear hay que creer, grábense en el corazón. Para crear hay que creer. Si no crees, no vas a crear nunca. Primero es un acto de fe. No es acto de esperanza, no esperar, no, es acto de fe. Estoy seguro que voy a triunfar, estoy seguro que voy a salir adelante. Pregunto, ¿existe la buena suerte? ¿Sí o no? ¿Existe la buena suerte? ¿Existe la buena suerte? Sí. Sí existe la buena suerte, se los voy a demostrar ahorita. ¿Qué es la buena suerte o la mala suerte? Otra vez la definición de destino. ¿En qué habíamos quedado? Determinante circunstancial fuera de tu control. Ejemplo, levanten la mano todas aquellas personas que sean mayores de 24 años. Levanten la mano. Bueno, si hubieran nacido en Sierra Leona, ya estarían muertos todos. Porque ahí la longevidad promedio es 24 años. Afortunadamente eres peruano. Qué buena suerte que naciste en Perú. Porque si hubieras nacido allá tendrías 24 años. Los suecos viven 86 años. Ah, pues Dios ha de ser sueco entonces. Iba a tomar un avión porque iba a Cancún. Cayó un huracán que duró 60 horas duró el huracán. Y me llama un amigo, me dice, Miguel Ángel, no te subas al avión a las 7 de la mañana. No me fui. Oye, qué buena suerte. No fui, llegaste. Buena suerte. Acontecimiento circunstancial fuera de mi control. El tsunami. Si llegaste un día antes, ¿es buena o mala suerte? Pues mala suerte. Llegaste un día después, pues qué buena suerte. Entonces la buena suerte, que es una determinante circunstancial fuera de tu control. Está tu coche acá afuera y de repente le cae una rama. Mala suerte. ¿Qué le haces? Ahora, George Washington decía, de los acontecimientos circunstanciales, escuchen bien, favorables, de cada 10, 9 los puedes producir tú. Tú puedes producir buena suerte. ¿Les gustaría que aprendiéramos a tener buena suerte? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quieren la buena suerte? Y no traigo ruda para hacerles una limpia y cosas por el estilo, ¿sí? Ni voy a vender ojos de venado, ni colmillos de nada. ¿Cómo se tiene buena suerte? Número 1, lo primero es, fíjense muy bien, programarse. Programarte en la mañana a tener buena suerte, que hoy te va a ir muy, pero muy bien. Vamos a hacerlo a la inversa. Los reto que mañana, Día de la Madre, abriendo los ojos, digan, presiento que hoy me va a ir mal, 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 mal. Y luego sintonizas un marica en la radio que te diga, Piscis, ya llena de conflictos. Y vas a ver cómo te va a ir el resto del día, ¿eh? Vas a meter un pie equivocado en el excusado, te vas a tropezar. Ya lo decía, bueno, los que traigan coche, ahorita, auto, súbanse a su auto y díganse, me late que voy a chocar. ¡Ah! Lo sabía, lo sentía. ¿Qué hiciste? Programación neurolingüística, programaste tu cerebro. Buena suerte, lo primero es llamarla. Había un hombre, ustedes saben que los alpinistas ascienden hacia las montañas. Los espeleólogos son alguien que hace su excursión metiéndose en las cavernas, o sea, desciende.
Así es como se han descubierto muchas cavernas en el mundo. Gente aficionada, como deportistas, a meterse a una caverna y descubrir lo que hay dentro de la caverna. Un hombre llevaba a su hijo de 6 años a una caverna. Era su primera excursión del niño a una caverna. Y el niño estaba admirado, porque nunca había visto una estalactita, una estalagmita, las figuras así caprichosas que hace el agua cuando está chorreando, y se van haciendo la cara de un león, la cara de un chango, y el niño estaba fascinado. De pronto el niño tomó una piedrita y la aventó al fondo de la caverna, y oyó por primera vez en su vida el eco. Taca, 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 taca. Entonces el niño, con su iniciativa, gritó: ¡horrible! Y el eco: horrible, 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 horrible. Espantoso, espantoso, asqueroso. Y el niño le preguntó a papá: papá, ¿qué es? Entonces el niño, el papá le dijo: le voy a dar una lección a mi hijo. Lo apoyó en los hombros y le dijo: hijo mío, escucha otra vez. Bello. Y el eco: bello, bello, bello. Hermoso, fantástico, excelente. Y el niño sonrió. Le dijo: papá, ¿qué es? Y le dijo: papá, es la vida, hijo mío. Como la llames, te contesta. Como la llames, te contesta. Lo primero que tenemos que hacer en la mañana es llamar a la buena suerte. Hoy me va a ir muy bien. Con quien salga electo, yo sé que ya andan ustedes en ese lío, ¿sí? Me va a ir muy bien, ¿sí? Pero es muy importante que llamarle a la vida, número 1. Número 2, primero programarse. Número 2, buscar. La Biblia lo dice: el que busca encuentro. Si busco, lo voy a encontrar. Busco trabajo insistentemente, lo voy a encontrar. Si busco una pareja, la voy a encontrar. Si busco un auto barato, lo voy a encontrar. Pero si no buscas, está como aquel hombre que, ya saben, con tanta secta religiosa que hay, y me da risa porque un día llegaron a mi casa a tocar tempranito. Tempranito. Y a las 7 de la mañana. Y me dice uno de esos evangelizadores: son tiempos de amarnos. Le dije: pues pásale rápido que no está mi vieja. Ahora. Primero que es, vamos a buscar la buena suerte. Está aquel hombre reza y reza: Dios mío, que me saque la lotería, que me saque la lotería. Por favor, Diosito, la lotería. Nomás pasaron 10 años. Ya al 11º año: Dios mío, te he dicho que me quiero ganar la lotería. Escuchó una voz que le dijo: hijo mío, cómprate el billete, huevón. ¿Y así te quieres ganar la lotería? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Búscala. Y número 3, preparación. Son 4 pasos. Número 1 es programarse. Número 2, buscar. Número 3, prepararme. Voy a buscar un buen trabajo, lo encuentro, pero no estoy preparado. Voy a comprar una casa, pero no estoy preparado con la plata si me va la oportunidad. La preparación es fundamental. Si no me preparo, fíjense, ¿qué significa la palabra preparación? Antes de la acción. Si no te preparas, imposible que lo puedas lograr. Recuerdo que regresamos de un viaje de Oriente y uno de mis investigadores sacó una fotografía verdaderamente espectacular, digna de la portada de National Geographic. Era un colibrí en un amanecer, en un cerezo en flor, espectacular. Y recuerdo que un amigo le dijo al fotógrafo: oye, qué buena suerte de haber tomado esa fotografía. Y el amigo le contestó: sí, claro. Me paré a las 3 de la mañana, estuve esperando el pinche pajarito, estuve con mi cámara todo listo, y tú me dices buena suerte, pendejo. ¿Estabas preparado? Llego en Guadalajara, después de una conferencia, me dan una cena de agradecimiento, y por pura buena suerte me toca Miss Universo al lado. Pero no iba preparado, llevaba a mi vieja del otro lado. La buena suerte se me fue. ¿Sí? Y va el cuarto elemento. A ver, levanten la mano, damas, exclusivamente maricas no participan, ¿eh? ¿Cuántas mujeres de las que están aquí se le han declarado a un hombre? A ver, ¿cuántas? Uy, re poquitas, oigan. Hay una ya por lo menos aquí al frente, 2, 3, 4, 5. ¿Y las demás qué hicieron? Entender. Y si el otro imbécil no entendió, se quedaron para vestir santos o desvestir borrachos, cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque les falta el cuarto elemento. ¿Cuál es? Audacia.
audacia. Ya pedí la buena suerte, ya la salí a buscar, ya me preparé y el último ingrediente, arriésgate, aviéntate a hacerlo, hazlo. Ese es el ingrediente audacia. Entonces, para tener buena suerte, la receta está dada. ¿Cuál es? Número 1, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué? Programarse. Número 2, buscar. Número 3, y número 4, audacia. Y en ese momento estamos ya realmente en lo que podemos ser excelentes. ¿Cómo la vieron? ¿O cómo la escucharon? Ahí leí los Muy 4. interesante. Ahí leí las 4, ¿no? Pues no es que vamos a tener que no sé qué. Entonces hay que perseguir esos sueños, ¿cierto? Pero obviamente tenemos que prepararnos, no hay más que hacer, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Recuerden que uno, de pronto, en lo que veíamos ayer en la conferencia, ¿cierto? De por qué los colombianos son pobres, recuerde que nosotros el lunes, perdón, nosotros escuchábamos también que de pronto se perdió, ¿cierto? Esa visión a largo plazo. Todo el mundo quiere tener plata, pero ya, ¿listo? Y en la época, pues, de Pablo Escobar, eso fue lo que se dio en Medellín, ¿no? Recuerden que todo el mundo, ¿cierto?, quería tener plata, entonces comenzaron a surgir las mulas, gente muy joven y está presa aún, ¿cierto? Otros muertos. Y alguien decía, no, es que conseguir plata es fácil. Y plata, el narcotráfico no es algo fácil, ¿cierto? Es algo bien complicado y algo bien riesgoso. Pero, digamos, cuando en Pereira y en Medellín comenzaban a todos esos chinos jóvenes a andar con esas tremendas camionetas, ¿cierto? Entonces ya los demás querían ser iguales y eso conlleva a eso, ¿cierto? Entonces hay que prepararse para uno poder, ¿cierto?, lograr alcanzar sus sueños, ¿correcto? Y eso tenemos que transmitírselo nosotros también a nuestros hijos, ¿no? O a nuestros hermanos pequeños, porque muchas veces, pues uno ve que están pasando cosas y uno no es capaz de hablar y es mejor hablar y decirles también para que ellos entiendan, ¿no? Porque a veces, digamos, en la medida que uno va avanzando en la vida es que se va encontrando con diferentes situaciones y, digamos, como también dice Walter Antepote, ¿cierto? El fracaso es la experiencia que precede al triunfo, ¿correcto? Si usted no aprende de lo que pasó, ¿cierto? O de la historia, pues obviamente está condenado ¿a qué? A repetirla. Así de sencillo, ¿sí o no? Y eso es lo que muchas veces, ahí a veces nos quedamos muchas veces. Muy bien. Entonces, ojo a esto. Entonces, ahí estábamos hablando básicamente, ¿cierto?, de que ese poder de imposición fiscal no se puede hacer en forma desmedida, sino que hay unos principios, ¿cierto? O hay unas limitaciones, ¿cierto?, que en esa materia tiene el legislador. Entonces, decimos, esta facultad, ya dejamos un título que decía limitaciones al ejercicio de poder de imposición. Entonces decimos ahí, esta facultad en un estado de derecho no se ejerce sin límites. Punto seguido. Existen principios que expresan, coma, tácitamente enmarcan las limitaciones que en esta materia tiene el legislador. Y entonces del primer principio, entonces decimos 2 puntos. Primero, principio de legalidad. Principio de legalidad. ¿Qué dice ese principio? Dice que no, entonces decimos 2 puntos o punto en el coma, según el cual no se puede cobrar un tributo
Que no haya sido establecido, no se puede cobrar un tributo que no haya sido establecido previamente mediante la creación de una ley. ¿Listo? Entonces, recuerde lo que pasó ahorita con la reforma, ¿no? Se presentó el proyecto, correcto, menos mal no fue sancionada, ¿cierto? Pero hasta que no, todo lo que se pretendía hacer ahí con referente a impuestos, ¿cierto? O a tributos, hasta que no haya la ley, ¿cierto? Hasta que no esté la ley, no se pueden cobrar. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando ya hablábamos nosotros de básicamente de la ley, ¿cierto? Decíamos que esa ley sustancial, ¿cierto? O el poder de posición fiscal, hablábamos de que toda ley tenía que un hecho grabado, ¿se acuerdan de eso? Unos sujetos, unas bases, unas tarifas y un tiempo y un espacio. Entonces, ¿por qué? Por eso es que se hace necesario, ¿cierto? Que en ese principio que de legalidad, que haya una ley que cree el tributo. O si no, puede ser demandado, ¿por qué? Por ilegal. ¿Sí han escuchado esa palabra? Me imagino, ¿cierto? Que dicen, no, eso es ilegal. Eso es ilegal. ¿Por qué? Porque no está la ley. ¿Estamos? Segundo, principio de igualdad. Los puntos. Todos los que se encuentren en la misma situación, todos los que se encuentren en la misma situación prevista en la ley, coma, sin distinciones en cuanto a sus condiciones personales, deben tener el mismo tratamiento. ¿Listo? Entonces ahí es cuando entra a jugar, así todos los que se encuentren en el mismo, ¿cierto? En la misma situación prevista en la ley. Entonces, sean ricos, sea pobres, sea, si hay que pagar un impuesto, hay que pagarlo. ¿Y quiénes somos? Pues todos, ¿ok? ¿Estamos? Obviamente, entra a jugar también otro principio, entonces colóquele 3 principios de proporcionalidad. Y básicamente ese principio que es lo que dice, guarda, 2 puntos, guarda relación con la capacidad contributiva. Guarda relación con la capacidad contributiva, coma. Es decir, coma, a mayor riqueza, mayor tributo. ¿Listo? Entonces, ese principio de proporcionalidad, ¿cierto? Es bien interesante porque uno dice, ojo a esto, si yo, por ejemplo, ¿cierto? Si mi patrimonio o mis ingresos son de 1.000.000 de pesos y hay una persona que se gana 100, el ingreso de la persona es 100, pues no es justo que nos vayan a cobrar un impuesto de 100, porque de pronto si yo me gano 1.000.000, pues puedo pagarlo, pero la persona que se gana 100, ¿cierto? 100.000 pesos, pues le va a quedar complicado el cumplir con esa obligación. ¿Estamos ahí? Entonces, ahí entra también a jugar otro principio, ¿cierto? El cuarto se llama principio de la no confiscatoriedad. Principio de la no confiscatoriedad. Y básicamente, ¿en qué consiste ese principio? ¿Cierto? Entonces decimos 2 puntos. La confiscación se considera como la apropiación por parte del Estado
coma, de los bienes de una persona sin indemnización. Punto seguido. Se considera confiscatorio un tributo, se considera confiscatorio un tributo cuando por su cuantía coma, conlleva a despojar al contribuyente de su patrimonio. ¿Listo? Entonces, si nosotros analizamos, ¿cierto? Obviamente, por ejemplo, hablemos de un impuesto predial, ¿cierto? Entonces, hablamos del principio de la proporcionalidad. ¿Por qué? Pues decíamos que a mayor riqueza, mayor tributo, ¿correcto? Y vuelve el ejemplo, ¿cierto? Si mi casa vale 1 millón de pesos y hay otro que tiene una casa que vale 100 millones de pesos, pues no sería lo justo, ¿cierto? Que de pronto todos tuviésemos que pagar 2 millones de pesos de impuestos. ¿Por qué? Porque muy seguramente la persona que el predio le vale 1 millón, ¿cierto? Es un ejemplo. Pues no, en un momento determinado, ¿qué tendría que hacer? Perder su bien para poder cumplir con ese impuesto. Entonces no tendría sentido. ¿Estamos? Entonces por eso dice que de pronto cuando, a ver, de pronto cuando se escucha las noticias que la DIAN decomisó, ¿cierto? O confiscó una mercancía, ¿cierto? Porque no se habían cancelado los derechos de aduana, ¿correcto? Entonces, obviamente, ¿cierto? Pues igual si se estaba diendo esos tributos, pues obviamente los van a confiscar. Y entonces por eso dice que, ¿cierto? Se considera confiscatorio un tributo, ¿cierto? O más bien la confiscación consiste en la apropiación por parte del Estado de los bienes de una persona sin indemnización. ¿Qué es lo que pasa? Lo confisca, pero lo invita a que, ¿qué? A que lo nacionalice, a que haga las diligencias que tiene que hacer para legalizarlo. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, ojo a esto, esos 4 principios, y hay otro poco, por ahí también hay una de digamos, la norma, esa es la ley 1943, también trae por ahí otros principios, ¿cierto? Por ejemplo, que hablan de que si usted no ha cometido una falta, ¿cierto? Y es la primera vez que la comete, entonces de pronto la sanción no va a ser tan alta, sino usted habla de los principios de las sanciones reducidas y ese tipo de cosas. Cuando estemos hablando de los impuestos, de pronto miramos esa partecita también. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Entonces decimos Sí, señor. punto aparte, un subtítulo, como que era límites jurídicos al poder de imposición. Entonces decimos que la Carta Constitucional, ¿cierto? O la Constitución Nacional, como lo quieran colocar, la Carta Constitucional faculta al Estado para reglamentar la forma de obtener recursos económicos. Para cumplir con la prestación de los servicios públicos.
Punto seguido. El legislador puede escoger entre los diferentes tipos o clases de tributos. Coma, así como los sujetos, coma, los hechos gravables, coma, las tarifas, coma, etcétera. Punto seguido. Este derecho es permanente. Coma. Irrenunciable e indelegable. Punto seguido. Pero este poder de imposición, no es ilimitado. Punto seguido. La Constitución establece parámetros que restringen esta autonomía, legislativa y enmarca el ámbito de aplicación de las disposiciones tributarias. Punto y coma. Esta facultad no puede desbordar los principios fundamentales, coma, las garantías de los ciudadanos así como los principios tributarios establecidos por la norma suprema. ¿Y cuál será la norma suprema? ¿La Constitución? ¿Cuál será la norma suprema para nosotros? La Constitución. ¿Se acuerda que dicen que la Constitución es la voz de quién? Del pueblo. No se les olvide. ¿Listo? Entonces, Sí, señor. básicamente ahí está, ¿cierto? Recuerden que decíamos que siempre, pues, como es la voz del pueblo, hay que han establecido, ¿cierto? Las condiciones que pues deben cumplir los legisladores. Entonces, no hay ningún inconveniente ahí. Muy bien. Entonces, colocamos un título que diga, la estructura tributaria en Colombia desde el punto de vista, la estructura tributaria en Colombia desde el punto de vista del ámbito espacial. Profe, perdón, qué pena me quedé ahí. ¿Cómo es que es ese título? La estructura tributaria en Colombia desde el punto de vista del ámbito espacial.
¿cierto? O sea, el lugar, la región o como se quiera decir, donde van a operar esos tributos. ¿Listo? Entonces decimos, haremos comillas. El límite espacial, ¿cierto? Entre comillas vamos a colocar esto, ¿cierto? El límite espacial de la ley tributaria hace relación al territorio dentro del cual la ley se aplica y produce sus efectos jurídicos. Punto seguido. Es decir, coma, en su zona o área de influencia, es decir, coma, en su zona o área de influencia. Y cerramos comillas. Punto seguido. En Colombia existen 3 ámbitos espaciales de las cargas fiscales. 3 ámbitos espaciales de las cargas fiscales, a saber, 2 puntos. Hablamos primero. Tributos nacionales. Dos puntos. El sujeto activo perceptor del gravamen, el sujeto activo perceptor del gravamen es la nación. Punto seguido. Se destacan los siguientes impuestos. 2 puntos. Se destacan los siguientes impuestos. 2 puntos. El impuesto, 2 puntos. El impuesto de renta y complementario, coma. El impuesto sobre las ventas, o el IVA, ¿cierto? Llamamos el impuesto al valor agregado, que le colóquele ahí, impuesto sobre las ventas, en paréntesis IVA, impuesto al valor agregado, ¿cierto? Coma, el impuesto a la gasolina, coma, entre otros. Segundo, hablemos de los gravámenes departamentales. Dos puntos. Decimos que son estatuidos, ¿cierto? O están en los estatutos, ¿cierto? Por las asambleas departamentales mediante ordenanzas, coma, fundamentados en una ley de la República. Punto seguido. Sobresalen el impuesto de registro y anotación, coma, venta de licores nacionales y extranjeros, coma, importación de cigarrillos, coma,
consumo de cervezas, consumo de cervezas nacionales y extranjeras, coma, degüello de ganado mayor, coma, premios y loterías, coma, entre otros. Entonces, hablando de esos premios y loterías, de pronto uno, si uno mira las loterías aparece, ¿cierto? Muchas veces dice valor de la fracción, ¿cierto? Vamos a hablar de lotería de Boyacá. Entonces, la lotería de Boyacá, el valor de la fracción en Boyacá cuesta 4.000, pero en Bogotá cuesta 5.000. De pronto han visto ahí que hay una leyenda. Si no han comprado la lotería, por lo menos mirarla. Mírenla ahí, y ahí dice, ¿cierto? Entonces le dice de dónde, ¿cierto? Lo mismo pasa con los licores, ¿no? Recuerden que hablamos de, por ejemplo, el doble anís, que es del Huila, y el ron, ¿cómo se llama ese? Aguardiente, no, el aguardiente, que yo como no saben acá, yo no sé, pero aguardiente, por ejemplo, aguardiente néctar, entonces, ¿cierto? O aguardiente cristal, y yo no sé qué otras cosas venden, entonces cada uno va diciendo, ¿cierto? Que hay unos impuestos o unos tributos que tiene que pagar, ¿cierto? Por su departamento, o son ingresos del departamento más bien. ¿Listo? Y nos falta otro que son las póngale ahí 3, imposiciones municipales. Los impuestos municipales. Entonces, 2 puntos. Son establecidos por los consejos distritales o municipales. Son establecidos por los consejos distritales o municipales, coma, por medio de acuerdos. Coma, donde el sujeto perceptor, es el municipio o distrito. Punto seguido. Entre estos tenemos el impuesto predial unificado, coma, el impuesto de industria y comercio, y el complementario de avisos y tableros, coma, el de juegos permitidos, coma, el de ventas por sistemas de club, el de ventas, ¿cierto? Por sistemas de club, coma, ¿cuál otro está? El de delineación urbana, coma, entre otros. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. Escribamos punto aparte, puede ser. En conclusión, desde el punto de vista del ámbito espacial o territorial, los impuestos, ¿cierto? Pues obviamente de acuerdo a su
al lugar donde estén, pues serán imposiciones municipales, gravámenes departamentales, ¿cierto? Y estarán instituidos de acuerdo por ordenanzas o acuerdos o por una ley, dependiendo. ¿Listo? Entonces decimos se clasifican en impuestos nacionales, departamentales o municipales. Puntos seguidos. Los administrados por la Dirección de Impuestos, y aduanas nacionales entre paréntesis coloquémosle DIAN, ¿cierto? Porque ya que adelante vamos a hablar de impuestos de aduanas nacionales, ya hablamos de la DIAN. ¿Listo? Son los impuestos nacionales. Ellos constituyen casi la totalidad. De los ingresos ordinarios de la nación. Punto seguido. Los impuestos administrados por la DIAN fueron recopilados en el Estatuto Tributario. Decreto, para ahí, entre paréntesis, perdón, decreto 624 de 1989. de 1989, que reúne en forma sistemática los impuestos de renta y complementarios, punto y coma, el impuesto sobre las ventas complementado con el mecanismo de recaudo de retención en la fuente y el procedimiento administrativo para el manejo de los impuestos citados. ¿Listo? Entonces, fundamentalmente, si nosotros vemos, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cierto? Ese estatuto tributario es el que nos da la forma, o digamos, nos dice cómo se debe manejar esos impuestos. Antes del decreto 624 del 89, salía una ley y esa ley debía ser publicada en el diario oficial, ¿correcto? Si no estaba, o sea, si una ley no está publicada en el diario oficial, pues uno no se enteraba. Entonces nosotros los mensajeros que nos tocaba ir al diario oficial y mirar a ver casi todos los días a conseguirlo para ver qué normas tributarias o qué no, digamos qué información con respecto a los impuestos, ¿cierto? Estaba
se estaba gestionando o había salido en esos días. Hoy en día, pues básicamente ese decreto 624 es el que nosotros llamamos el Estatuto Tributario Nacional, ¿correcto? Donde se recupera, lo que se hizo fue que todas esas leyes que van saliendo, pues iban alimentando ese estatuto tributario, ¿correcto? Entonces, por eso es que uno habla mucho de ese estatuto tributario nacional y el estatuto tributario distrital. Nosotros que estamos en Bogotá, ojo a esto, si estamos en un municipio como Briceño, ¿cierto? Sopó, Chía, Cota, bueno, etcétera, pues obviamente ya van a existir el impuesto, el estatuto tributario nacional, porque ya es a nivel nacional, pero muy seguramente, ¿cierto? En cada uno de esos municipios se existirá un acuerdo, ¿correcto? Donde se fijarán digamos, los impuestos que se tienen que pagar a nivel municipal, porque recuerden que esos impuestos, pues son para qué? Para el municipio, ¿cierto? Para las calles, para establecer, digamos, para el personal que trabaja ya en las secretarías de Hacienda del municipio o en la casa de gobierno, como lo llamen en determinada población. ¿Estamos ahí? Y recuerden que decíamos que básicamente esos municipios tienen poder de imposición, pero delegado, ¿cierto? ¿De parte de quién? Del Congreso, porque también les quedaría muy complicado si uno mira cuántos municipios hay, cuántos departamentos, ¿cierto? Pues básicamente por eso esa labor está descentralizada, no está solamente metida en un, digamos, en un solo Congreso para que legislara sobre todos los departamentos o municipios, porque si no, ni de aquí, bueno, mejor dicho, más bien ni hablo, ¿cierto? Pero podríamos decir que si aquí está complicado, ¿cierto? ¿Cómo sería que tuvieran que ver con todos los municipios? ¿Estamos ahí o no? Entonces, para eso tenemos los alcaldes, los gobernadores, ellos te encargarán también de hacer que las cosas se cumplan como debe ser. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Correcto? Sí, señor. Entonces, voy pues repito, Sí. mire, generalmente, yo por ahí les voy a colocar un estatuto tributario que no es como el 2018, creo que tengo uno, para que lo consulten. Obviamente, ¿qué hace uno? Generalmente, esos estatutos o eso lo que hace es que uno agarra la norma, ¿cierto? Si está muy viejito, pues en lo posible mejor tener uno que esté actualizado, ¿sí o no? Pero si uno no tiene el dinero, porque hay unas bellezas que le cobran a uno 100.000 o 200.000 pesos por un bicho de esos, entonces pues le sirve a uno así viejito y lo que hace es que consulta de pronto la última reforma que haya para ver si está aplicando, porque definitivamente la reforma no es que cambien absolutamente el 100% de los impuestos que están establecidos, ¿correcto? Simplemente lo que hace es que se van haciendo ajustes o se van incorporando nuevas cosas, pero el 100% no se cambia. ¿Estamos ahí? Para tener eso presente, ¿no? ¿Listo? Y eso Bueno. que aquí recuerden que han pretendido hacer una reforma estructural, pero pues no sé qué pasó porque yo nunca la he visto. ¿Sí me ibas a decir algo? No, profe, que vamos con usted. ¿Cómo? Profe, que estamos con usted. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, si uno mira, ¿cierto? Fíjense en que yo me acuerdo de esa amenaza que nos pegaron a nosotros de la famosa reforma estructural y nunca se ha visto. Entonces, siempre observen que cada que se está tratando de hacer una reforma es también porque al gobierno le hace falta plata. Siempre es con ese ánimo, ¿cierto? Y lo que decíamos antes de que comenzara este pleito de la movilización y todo, es porque Carrasquilla siempre quiso grabar los productos de la canasta familiar. Eso no es algo nuevo. Él siempre que ha estado ahí metido ha querido grabar, ¿cierto? Los productos de la canasta familiar y no se da cuenta que eso puede complicar más la situación del pobre, ¿no? Entonces, ahí estamos en ese cuestión. Muy bien. Entonces, vamos a colocar un titulito que diga la ley tributaria. La ley tributaria. ¿Listo?
Entonces hablamos de, pongámosle, interpretación y aplicación. Así que póngale interpretación y aplicación. Hicimos 2 puntos. Interpretar una norma es fijar su contenido y alcance. Coma. Cuando una ley es ejecutada, al funcionario encargado de ello se le presentan las operaciones de, entre comillas, coloquemos, interpretarla y aplicarla, ¿cierto? Cerramos comillas. Interpretarla y aplicarla al caso concreto. Coma. Lo que supone un correcto entendimiento de la ley o norma. Lo que supone un correcto, ¿cierto? O correcto y completo entendimiento de la ley o norma. Punto seguido. Los métodos generales de interpretación de la ley son los siguientes. 2 puntos. Primero, entonces decimos primero interpretación literal. Entonces decimos 2 puntos. La que se ciñe al significado de las palabras que contiene la ley. La que se ciñe al significado de las palabras que contiene la ley. Por ejemplo, entonces dice, cuando usted haga compras, ¿cierto? En compras usted debe aplicar si es un declarante, entonces usted debe aplicar una retención del 2.5 sobre las compras, o si es un no declarante, entonces usted le aplica el 3.5. Es declarante, sí, entonces voy a aplicar el 2.5. Entonces me estoy siguiendo, ¿cierto? Estoy haciendo una interpretación literal, simplemente aplico los porcentajes. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Segundo, como quieran. Extensiva, interpretación extensiva, coma, lógica o racional. Repito, interpretación extensiva, coma, lógica o racional. 2 puntos. Trata de buscar el sentido de la ley. Trata de buscar el sentido de la ley. No solo en su tenor literal, coma, no solo en su tenor literal, coma, sino también en su espíritu. Coma, es decir, coma, en la intención o finalidad que tuvo el legislador al expedirla. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando voy a hacer una interpretación extensiva, lógica o racional, básicamente lo que hago, un momentico, yo sé que tengo que aplicar, por ejemplo, por concepto de honorarios o servicios profesionales, ¿cierto? Debo aplicar el 10% o el 11%.
Pero si son servicios en general, aplico el 4 o el 6%, ¿correcto? Ah, un momentico, es que la persona, ¿cierto? O el profesional que está prestando, por ejemplo, una asesoría, ¿correcto? Él tiene la capacidad, ¿cierto? Digamos, él va a percibir un mayor ingreso, pues lo lógico es que pague un poquito más que aquel que solamente va a hacer las cuestiones manuales. Digamos, por ejemplo, cuando hablamos de servicios profesionales, ¿cierto? O si una persona la contrato yo para que me capacite a mi personal en lo que son presentación de estados financieros, se me ocurre a mí, ¿cierto? Pues esa persona me va a cobrar unos honorarios. Y en esa persona básicamente va a primar lo que es el factor intelectual. ¿Está claro? Mientras que si yo contrato a una persona para que me haga SEO en la empresa, pues en esa persona va a primar, ¿cierto? Lo que es básicamente el factor material, porque va a estar haciendo el ejercicio, haciendo el aseo, corriendo la silla, lo que sea. ¿Estamos ahí? Entonces, básicamente, pues esa persona, pues, digamos, en cierta forma estará pagando, tendrá que pagar un poco menos de lo que paga un profesional. ¿Listo? A mayor, ya decíamos, ¿no? A mayor riqueza, mayor tributo. A mayor ingreso, pues será mayor el impuesto que yo tenga que cancelar. ¿Estamos? Y las tablas, si uno va y mira las tablas, pues esas tablas también están establecidas ahí con unos márgenes, ¿cierto? Donde uno, pues, calcula el impuesto que va a pagar en un momento determinado. Y obviamente, vuelvo, repito, hay unos márgenes establecidos o unos límites inferiores y el límite superior. Muy bien. Entonces hablamos de punto aparte 3, interpretación analógica o integración. Entonces decimos que 2 puntos. Se basa en el principio de la lógica jurídica. Se basa en el principio de la lógica jurídica de que no pueden haber vacíos en el derecho y que no debe delegarse justicia. Que no debe delegarse justicia con el pretexto de que no sirve, de que no existe una norma aplicable al caso. Punto y coma. Por consiguiente, se hace necesario, coma, aplicar otra ley que regule materias semejantes a situaciones no previstas en la norma. Que regule materias semejantes a situaciones no previstas en la norma. ¿Listo? Entonces, generalmente, a ver, cuando nosotros tenemos un contrato de prestación de servicios, ¿cierto? En esos contratos de prestación de servicios, por lo general, dice el presente contrato, ¿cierto? Es de prestación de servicios profesionales o como se llame, ¿cierto? No generará prestaciones sociales, ¿correcto? Porque no es un contrato laboral, sino estamos hablando de un contrato de servicios profesionales. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ese contrato también si uno lee y está bien hecho, hay unas cláusulas, ¿cierto? Donde se especifica que no, ese contrato, en caso de haber alguna controversia, ¿cierto? No será regulado por la ley laboral, ¿cierto? O sea, por el derecho laboral, sino por el derecho civil, porque el contrato es de naturaleza civil, ¿correcto? Entonces,
Por eso es que se dice que no hay, o sea, que no puede uno decir que no existe una norma aplicable al caso, porque necesariamente tendré que buscar, ¿cierto?, en otra ley para yo poder, digamos, aplicar en un momento determinado, ¿cierto?, la justificación del por qué se está haciendo, digamos, esa, por ejemplo, esa retención o por qué no se paga prestaciones sociales, ¿cierto? Que recuerde que cuando yo tengo un contrato de prestación de servicios, básicamente no tengo los tres elementos del contrato laboral, ¿correcto? Aunque uno dice que no los tiene, pero sí los tiene, pero pues básicamente digamos que sería por ese lado. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces, esta palabra lo que me está diciendo, usted no puede decir que no hay que lo regule, porque sí, hay que buscarlo. Muy bien. Y la otra se llama cuarto, la interpretación económica. Que duele. Interpretación económica. Entonces decimos 2 puntos. Aplicada especialmente o es aplicada especialmente a normas de carácter financiero. Aplicada especialmente a normas de carácter financiero o impositivo. Y que está encaminada a desentrañar ¿acaso oír eso por allá? Que está encaminada a desentrañar la actividad económica en que se basan las leyes tributarias cuyo presupuesto de hecho siempre está constituido por la riqueza que es grabada de múltiples maneras y circunstancias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si nosotros miramos, ¿cierto? Básicamente, para esa aplicación de la ley, pues nosotros tenemos que tener, claro, unos conceptos que deben ser claros, ¿cierto? Y que hasta dónde se pretende llegar, ¿cierto? Con las disposiciones que tiene el legislador en un momento determinado. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ojo a esto. Entonces coloquemos punto aparte, un subtítulo, puede ser que diga extensión territorial. Extensión territorial. Entonces decimos 2 puntos. Se refiere al ámbito espacial. Se refiere al ámbito espacial dentro del cual, el Estado ejerce su poder político general y su poder de imposición en particular.
Punto seguido. El Estado manifiesta su poder. El Estado manifiesta su poder en actos de coacción sobre la población ubicada en su territorio, o en el territorio más bien, en el territorio señalado como el ámbito espacial de su dominio público, coma, es decir, que se desarrolla su actividad respecto de dos presupuestos de hecho. Punto y coma. Dos presupuestos de hecho, punto y coma. La población y el territorio. Punto seguido, puede ser. En materia de territorialidad, siempre se aplicó el principio de que la ley en general, coma, solo rige dentro de las fronteras del país, solo rige dentro de las fronteras del país y es obligatoria, coma, tanto a nacionales como a extranjeros. Domiciliados o transeúntes. Domiciliados o transeúntes. Coma, con excepción de lo que el Código Civil contempla como estatuto personal y estatuto real. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente, ¿qué será eso de estatuto personal y estatuto real? Entonces decimos punto aparte, estatuto personal. Se refiere a que los colombianos en el extranjero permanecen sujetos a la ley colombiana en cuanto a su estado civil, coma, obligaciones y derechos de familia. Y a su capacidad
de efectuar contratos que hayan de tener efectos en Colombia. ¿Listo? Hablamos ahora entonces de estatuto, punto aparte, estatuto real. Decimos 2 puntos. Los bienes situados en el país se rigen por la ley colombiana, coma. Coma, aunque sus dueños sean extranjeros y residan fuera del país. Repito, los bienes situados en el país se rigen por la ley colombiana, aunque sus dueños sean extranjeros y residan fuera del país. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente para que descansen un momentico de la mano porque después ya la estoy viendo ahí con esa cara ahí. ¿Sí o no? Entonces, mire, hablamos de, hay dos cosas, ¿cierto? Hay una cosa que se llama el estatuto personal. Entonces, cuando yo estoy hablando del estatuto personal, ¿cierto? Quiere decir que básicamente, ¿cierto? Nosotros los colombianos estamos sujetos a la ley colombiana. Sí, si nos fuimos para Estados Unidos o nos fuimos por allá para Arabia, para donde sea, ¿cierto? Y en Colombia estamos casados, ¿cierto? Pues obviamente, digamos, estando en el extranjero, yo estoy sujeto a la ley colombiana, ¿cierto? Que soy casado. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Si tengo unos derechos o tengo, digamos, habla también de las ¿Obligaciones? obligaciones y derechos de familia, correcto, ¿cierto? Tengo mis hijos y toda esa cuestión que están aquí. Yo estoy sujeto también, ¿cierto? Por la ley colombiana estoy sujeto aquí a que debo cumplir con esas obligaciones que tengo, ¿cierto? Con mi familia. Y obviamente, ¿qué otra cosa? Pues a la capacidad de efectuar los contratos, ¿cierto? Entonces, si a mí me contrataron aquí, Colombia, ¿cierto? Me fui de vacaciones y me quedé por allá, en otro lado, ¿cierto? Muy seguramente si yo tengo ese contrato y no lo cumplí como debía hacer o no avisé, ¿cierto? Pues obviamente me pueden a mí demandar porque no cumplí con el contrato, ¿cierto? Que había establecido en Colombia. ¿Estamos ahí? De pronto ustedes han escuchado, no, es que el señor se fue por allá para Estados Unidos y tiene una licencia no remunerada de 2 meses, 1 mes, lo que sea, pues mientras hace las diligencias para que lo contraten o mientras va y consigue trabajo, lo que sea. Pero resulta que ya se fue aquí contratado y no fue capaz de avisar. Él tendría que, si de pronto dentro de ese contrato está establecido alguna sanción por el no cumplimiento, pues obviamente se lo pueden hacer valedero. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Ahora, si nosotros miramos lo que del estatuto real, nos dice que básicamente que los bienes situados en el país o en Colombia se rigen es por la ley colombiana, ¿cierto? Aunque los dueños sean extranjeros y vivan en otro país. ¿Será que hay algún extranjero algún gringo o algún venezolano, toca decir, que viva en otro país y tenga bienes aquí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Puede haber o no? Sí, claro. Hay muchos, ¿cierto? Y de pronto también hay muchos colombianos que están fuera del país, tienen unos bienes aquí, ¿cierto? Esos bienes les están generando renta porque los tienen arrendados o alguna cosa, pues lo lógico es que paguen acá, ¿no? Que paguen el impuesto sobre esos bienes acá.
¿Listo? Y recuerden que lo que ha traído las reformas tributarias desde la ley 1607 de 2012, ¿cierto? Desde allá para acá ya se comenzaron a implementar unas medidas también de lo que eran los ingresos mundiales, ¿no? De que ya hay muchos tratados o convenios con otros países donde también nos están a nosotros, digamos, si yo me gano un dinero en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces también me reportan. Así de sencillo. ¿Correcto? ¿Para qué? Yo pago el impuesto que me cobren allá, ¿cierto? Aquí calculo, hago mi retención, perdón, hago mi declaración de renta, pero resulta que yo tengo que pagar un impuesto, pero ya pagué una parte allá, entonces esa parte, pues obviamente tengo que restarla de lo que nuevo cálculo que hice. ¿Estamos ahí? Entonces hay que, ¿por qué? Porque la idea es evitar eso que se llama la doble tributación. Y para eso, pues básicamente es ese cruce de información que ya hay en varios países, ¿no? Hasta donde sé Suiza todavía sigue siendo como, la DIAN también de pronto ustedes han escuchado que saca los que son los paraísos fiscales, ¿no? Y que pues ellos no brindan información o no hay convenio con ellos, entonces hay que tener también cuidado con eso. Bueno, muy bien, estamos ahí. Entonces, ¿en qué quedamos? Para terminar la idea. Que son Terminamos en lo del estatuto extranjeros, real, sí, profe. Y hablamos de que es los dueños, que son los de bienes, extranjeros y reales uh-huh. fueron del país. Ok, o sea que decimos que básicamente que ese estatuto real habla de los bienes, ¿correcto? Sí, profe. Muy bien, entonces decimos ahí, la tendencia, punto seguido puede ser, la tendencia en materia de tributaria, la tendencia en materia tributaria es la de adoptar el principio de la territorialidad. Coma, es decir, del lugar de origen de los hechos, del lugar de origen de los hechos o de la fuente de ellos. Como elementos de vinculación impositiva. Coma, es decir, que no es indispensable para que el Estado tenga y ejerza su soberanía tributaria, la residencia del sujeto pasivo en su territorio. Punto seguido. Es suficiente como norma general que el contribuyente obtenga ingresos, o posea bienes dentro del país. Y por ello, el impuesto o en general los tributos
se aplican sobre las rentas y activos de fuente nacional. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente, ¿cierto? De pronto, yo no sé si uno está familiarizado con lo que son el procedimiento o cómo funcionan también las embajadas. De pronto, recuerden que se ha dicho, ¿cierto? Que esas embajadas a la final son ¿qué? Son partes, son extensiones, ¿cierto? De el país que están, de donde están ubicados. Por ejemplo, uno no puede meterse a una embajada porque sí, sino también tiene que pedir un permiso, ¿cierto? Y recuerdan que cuando hablan de los, ay, ¿cómo es que se dice espera que se me fue el nombrecito que se les da. Bueno, diplomáticos, ¿cierto? Hay valijas diplomáticas y entonces usted no puede expulcar esas valijas. Y bueno, por una cantidad de cosas que se presentan ahí, porque supuestamente esos son informes que tienen que ver con el país de la, digamos, de la embajada que está ubicada dentro de Colombia o de la embajada de Colombia en cualquier país del mundo. ¿Listo? Entonces, pues repito, en materia de impuestos siempre implica que el principio de la territorialidad. Y entonces, ¿qué es eso? Ya dijimos, ¿cierto? Que del lugar, ¿de qué? De donde esté el ubicado o donde se tenga el bien o el inmueble. Bien, ¿cierto? O sea, donde dice que para que el Estado ejerza su soberanía tributaria, ¿cierto? Simplemente es necesario, ¿cierto? O sea, más bien, que no es necesario que el sujeto pasivo resida en el territorio, pero que si tiene los bienes, pues debe, obviamente, cancelar lo que debe ser. Además, recuerden que dentro de las teorías que hablábamos de los impuestos, pues básicamente se dice que nosotros simplemente debemos contribuir simplemente por el hecho de estar donde estamos. Estamos pisando parte del subsuelo o del suelo colombiano, ¿cierto? Y por eso es que debemos contribuir. ¿Ok? Entonces, obviamente, ¿a qué estará ligado esto? Al principio de la proporcionalidad, ¿correcto? Que nos dice que fundamentalmente que a mayor riqueza será, mayor el tributo que tengamos que pagar. ¿Listo? Y uno siempre toca decir, eso dice el principio, pero toca ponerle unas comillas porque a veces uno ve unas cosas como todas raras por ahí, ¿no? O la gente se queja mucho de eso, ¿cierto? ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cansados? Un poquito, profe, pero bien. Correcto. Bueno. De todas maneras, a nosotros, pues, fundamentalmente nos toca es leer un poquito, ¿cierto? Como para poder tratar de traerles como resumido, ¿cierto? Esa parte, porque pues igual, ustedes saben que la normatividad es muy amplia, ¿no? Y esa normatividad, pues, lo que hace es que nosotros tengamos que leer. Entonces, digamos, a nosotros los contadores nos toca leer mucho. Y a veces cuando omitimos una norma, pues tenemos un problema, ¿no? Y eso es normal, porque pues igual, yo no sé si ustedes han escuchado también cuando hablamos de las información exógena, y la información exógena siempre nos la cambian, faltando 2 o 3 días para presentar esa cuestión, sale otra norma diciendo una cosa diferente o agregando algo. Entonces a mí me parece que eso a veces, digamos, los contadores nos revelamos es por eso, ¿no? Porque pues igual, digamos, nosotros ayudamos, en términos generales, en una compañía lo único que tratamos es de hacer que recolectar una información, ¿cierto? Y presentar unos estados financieros. Ahora, si la empresa está dando pérdida, pues no es problema de nosotros, ¿o no? ¿Correcto? Sin embargo, ahí está la tendencia. Yo me acuerdo en unas empresas que decían, no, es que el contador que no de utilidad no sirve, pues es que el contador no está vendiendo. La responsabilidad es de la administración o la responsabilidad del gerente de la misma junta directiva. Ustedes
que mirar a dónde está la falla, pero eso no es problema del contador. Si uno generalmente se limita a tratar de resumir toda esa información que tiene la compañía para presentar casi siempre 2 hojitas y la gente siempre le pone cuidado más a qué, a una, que es ¿cuál? Sí, el estado de resultados, ¿cierto? Tenemos reunión hoy, ¿de qué? Para ver los estados financieros del mes de abril. ¿Cómo nos fue? Un poquito como complicado. ¿Perdimos plata? Sí. Entonces ¿a qué voy? Y muchos no van por eso, ¿cierto? Si no, sí, o hay personas que uno les envía los estados financieros y lo primero que van a mirar es ahí el resultado. Si está rojo, ni siquiera se preocupan por preguntar por qué fue ni nada. Entonces, hay una cantidad de cosas, pues obviamente que ahí tendrá que poner la cabeza uno como gerente o como administrador de la organización. ¿Listo? Pero lo importante de todo esto, recuerden, es que si nosotros cumplimos, ¿cierto? Digamos, con el Estado, pues no vamos a tener problemas. Si no cumplimos, pues sí. Digamos, esa relación que se presenta ya con el Estado, pues puede verse afectada, ¿no? Muy bien. Entonces, coloquemos por allá algo que diga relación, un titulito que diga relación jurídico-tributaria. ¿Correcto? ¿Y qué se les ocurre que como que puede presentarse en esa relación jurídico-tributaria? ¿Ustedes qué opinan? Que si no se hace el pago del tributo puede tener consecuencias jurídicas penales. Por ejemplo, ¿cierto? Sí, ya hay, digamos, desde eso, creo que fue la ley 550 de 2000, ¿cuándo fue esta ley? Como la ley 550 del 2000, si mal no estoy, estableció también unas sanciones, lo que habla, ¿cierto?, de penales. ¿Por qué? Porque es que resulta que anteriormente todo el mundo, uno a veces le preguntaba o iba hacia unos estados financieros, había que pagar unos impuestos y le pasaba a la administración o al gerente, ¿cierto? Uy, pero no tenemos para pagar todo eso, tenemos que pagar menos. Y bueno, ahí se presentaban muchas situaciones como era la elusión, la evasión, ¿cierto? Otros sí se presentaban, pero nunca pagaban. Entonces uno les pregunta, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer para esto? No, esperemos a que haya una amnistía. Y esas amnistías quedaron muy restringidas en la Constitución del 91, ¿correcto? Hoy en día ustedes de pronto han visto que hay amnistía, pero lo que tiene que ver con los intereses, ya con la parte administrativa, no con el tributo como tal, porque es que el tributo es del pueblo. El tributo no es de los funcionarios del gobierno ni nada, es del pueblo. Entonces, pero los intereses y esa cuestión y de pronto las sanciones, si ya obedecen es a la gestión administrativa que están efectuando esos funcionarios. Entonces, sobre eso, de pronto ustedes han visto que los últimos mensajes que a veces sacan y colocan así en los postes es que usted si está debiendo a impuesto predial, ¿cierto? Entonces, si paga antes de tal fecha, entonces le vamos a hacer un descuento a los intereses y a las sanciones. Va a pagar solamente el 20, el 30 o el 60, el 80, hasta que le dicen definitivamente tiene que pagar esto. Entonces, muchas veces eso también ayuda mucho a las empresas, ¿no? Porque a veces las deudas de la DIAN son y a nivel municipal son tan impagables es por todo el tiempo que duran allá, ¿cierto? Y como también cobran intereses, pues obviamente muchas veces los intereses son más altos que lo que es el mismo impuesto, ¿no? Y uno ve a veces que personas que dicen, no, me estoy pagando una sanción, estoy pagando unos impuestos que debo del año 2012, por ejemplo, y con intereses ya la deuda está en 60 millones. ¿Y cuánto debía? 15. Pero los intereses se han ido, ¿cierto? Y se subió la deuda. Y nunca consiguió para poder salir de esa situación. Entonces, ahí tiene el problemita, ¿correcto? Entonces, yo siempre, hay un dicho, yo no sé si usted no lo ha escuchado, que le dice, señorita
Lida, tiene que, y ella tengo es que morirme, le contesta uno, ¿sí o no? Tengo es que morirme, sí, yo le agrego otra, y pagar impuestos. Porque si usted no puede, si se muere, no paga impuestos, siguen y está debiendo, paga a su familia. ¿Está claro? Entonces eso de que yo tengo que morirme, siempre agréguele eso. Tengo que morirme y pagar impuestos. Y ahí no hay ningún problema. Muy bien. Entonces tomemos notica de esta relación jurídico-tributaria y con eso para que se me puedan ir a descansar tranquilito. Digo, no, y es que ya pedimos la otra materia, mentiras. Dejémoslo ahí más bien para que no tengan que correr y tengan tiempo de hacer la pausa activa y de pensar un poquito. ¿Sí o no? Y descansar un poquito de las manos. Ahí pensamos, a ver. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Estamos claros ahí, ¿no? Sí, profe. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, de todas maneras, después pues vamos a tener la oportunidad de compartirles algunos seminarios que he asistido impuestos que me parece que son bien interesantes también. Y la idea es que pues nos queden en las grabaciones y para que ustedes las vean y si hay la posibilidad de descargar esos videos, los descarguen, que eso a veces eso le sirven a uno, ¿cierto? A veces se le olvida una cosa o le aparece alguna situación que uno vio en una clase y entonces uno se acuerda, ¿sí o no? Y dice, y venga, que eso lo vi en algún lado, venga, yo voy y miro. Y entonces uno volviendo a ver las cosas de pronto recuerda más fácil y puede establecer los parámetros para hacer algún trabajo en un momento determinado de una manera más rápida. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí que dejamos ese titulito de la relación jurídico-tributaria y mañana nosotros hablamos de ese tema. ¿Les parece? Bueno, sí, señor. Listo. Entonces que mi Dios me los bendiga. Hablamos mañana si Dios me la presta y que les vaya muy bien en la otra materia, ¿no? Muchas Gracias, gracias. profesor. Buenas noches, lo mismo. Bueno, buenas noches. Dios me los bendiga. Que estén muy bien. Amén. Gracias. Hasta luego. Bueno, chao.